Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos en este día donde se van tomando decisiones y definiciones en la Cámara de Diputados para organizar estas sesiones extraordinarias que inauguraron el día lunes con una agenda que es bastante cargadita. Bueno, la Cámara de Diputados ya se va organizando un poco, encaminando su trabajo, viendo y coordinando fechas de reuniones, constitución de comisiones y también posibles sesiones para los próximos días. De eso vamos a estar hablando aquí con mis compañeras. Primero vamos a saludar a Milza Jofré, que le doy la bienvenida formal a este año. Bienvenida, feliz año nuevo. Feliz nuevo año aquí en Diputados TV. Igualmente, Amanda, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos acá en esta semana intensa? Pero la que viene va a ser más intensa. Sí, prepárate. Estas extraordinarias que, bueno, arrancaron con todo, sobre todo en el Senado, ¿no? Con la gran expectativa respecto de el proyecto de reforma laboral. Hay un pedido de sesión para el miércoles 11, pero también recién acaba de suceder una reunión muy importante aquí en la Cámara de Diputados entre el presidente Martín Menem, los jefes de bloques. Se decidió que la semana que viene va a avanzar el proyecto de ley de régimen penal juvenil. Se va a retomar el dictamen que se firmó en mayo del año pasado y para eso va a haber constitución de comisiones, debate y sesión en una seguidilla de días que, bueno, también nos van a tener ahí bastante atentos. Quien nos va a traer toda la información sobre el régimen penal juvenil y a quien le damos la bienvenida y la incorporación formal ya al equipo de periodistas de Diputados TV es a quien ven en cámara, nuestra compañera Silvina Angiono. Bienvenida. Gracias por sumarte al equipo. Qué hermoso tenerte aquí en esta mesa. Gracias, Amanda. Gracias. La verdad, un placer trabajar con ustedes, que aparte nos conocemos. Estamos como en el living de la sala de periodistas. Estamos como en la sala. Pero con cámaras. Con cámara. Un poquito más formal. Exacto. Así que, bueno, vamos a repasar el régimen penal juvenil, que es el gran tema que tienen los diputados, ¿no? Exacto, es el primer tema que quieren tratar los diputados en estos días, cuando una vez que se conformen las comisiones, tienen que terminar de acordarse, de definir la integración de las comisiones que van a tratar el tema. Si bien la cabecera va a ser legislación penal que ya está conformada, bueno, hay que restan debatir, discutir quiénes van a ser las otras autoridades de las otras comisiones. Sí, falta constituir infancias, ¿no? Niñas y adolescencia, digamos. Sí. Justicia. Y justicia, que es la otra, ¿no? Exacto. Bueno, eso va a pasar la semana que viene. Sí, también se van a poner en marcha otras comisiones como Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que otro de los temas es el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. No ingresó todavía. Hoy hubo reclamo de algunos jefes de bloques diciendo mándenlo de una vez, va a haber consenso, pero todo está centrado, por lo menos la semana que viene, en lo que tiene que ver con el régimen penal juvenil por ahora. Y todo lo que decimos también, el foco puesto en lo que fueron las reuniones de última hora, también de ayer en el Senado de la Nación, donde ya hay un pedido de sesión para la semana próxima, que ingresó formalmente, tienen que, bueno, ahora concretarse la convocatoria y sin muchas novedades de lo que va a ser la reforma, ¿no? Laboral, porque se habla de modificaciones, pero ya dijo Patricia Bullrich que nos enteraremos también en el momento de la sesión, en el momento de la discusión artículo por artículo, que es donde están las sorpresas. Sí, exactamente, es donde, bueno, están negociando punto por punto todo lo que va a ser el debate en el recinto, que, bueno, va a ser un debate bastante intenso. Sí, algunos de los colegas y de los diputados y senadores, bueno, que van ya hablando con nosotros, nos van anticipando. Hay puntos que no solamente está la discusión respecto a la cuestión del impuesto a las ganancias, hay otras discusiones también que se están poniendo en juego. Los distintos sectores interesados van convocándose a conversar con los bloques para tratar también de que sean escuchadas sus propuestas respecto a la modificación que se quiere hacer con esta ley de reforma laboral. Vamos a ir por los títulos, ¿les parece bien? Arrancando así con los temas más importantes del día. Modernización laboral. Patricia Bullrich y jefes de bloques dialoguistas del Senado confirmaron el pedido de sesión para el miércoles 11 de febrero. Emergencia nacional en discapacidad. El gobierno reglamentó la ley tras el fallo de la justicia a través del decreto 84/2026.
Ley de glaciares. Crece la expectativa por el inminente debate de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional. Estos son los temas, algunos de los temas, los principales temas que decíamos. Parte de las comisiones que se van a tener que conformar también está la de ambiente, la de medio ambiente y recursos naturales, que es una comisión que en los últimos tiempos no estuvo funcionando, si bien se había constituido en el periodo de sesiones ordinarias con el cambio de integrantes de la Cámara y esta convocatoria extraordinaria. Se adelanta todo ese proceso para, bueno, constituir las comisiones que requiere el debate de las sesiones extraordinarias, los temas que planteó el Gobierno Nacional. Dentro del oficialismo hay una expectativa bastante importante con la posibilidad de que la semana que viene en simultáneo se discutan estos proyectos, la reforma laboral por un lado y también aquí la reforma del Código, la creación del régimen penal juvenil, ¿no? Sí, un tema que vuelve recurrentemente, bueno, en los casos, ¿no?, que vemos cuando menores cometen delitos, sobre todo asesinatos, y se pone en agenda. A ver, no es un tema nuevo, viene discutiéndose y debatiéndose en este Congreso hace muchos años. El gobierno, por entonces, de Mauricio Macri, tuvo también un debate bastante extenso, estuvo cerca, no pudo llegar a aprobarse. Creo que hubo también medias sanciones de este proyecto en algún momento, tenemos que repasar ahí bien los años, pero bueno, vuelve, como decimos, con este proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado. Se dictaminó en consenso con los demás bloques, siempre de alguna manera se reduce la discusión a lo que tiene que ver con la edad de la baja de imputabilidad. Sí. Está actualmente en 16 años, el gobierno la quería llevar a 13 y es más, en las últimas horas habían insistido con esa edad también, con ese número, pero hoy encontraron, bueno, la respuesta por parte de sectores dialoguistas, de bloques que están dispuestos a acompañar en que van a votar en 14 años. Eso ya quedó confirmado entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es mantener el dictamen que salió en mayo del año pasado, cuando se discutió el tema en comisiones. Que discutieron además varios meses, ¿no? Discutieron muchos meses con invitados, sí, con un montón de reuniones, con expertos. Y una cuestión digamos, de llegar a consenso, de acercar posiciones, se acordó que en lugar de 13 sea 14 años, como para, bueno, lograr mayores respaldos. En esta oportunidad, bueno, el oficialismo va a seguir insistiendo en que, sí, con su posición, ¿no? 13 años, pero bueno, la oposición también y los dialoguistas van a presionar o van a condicionar esa edad a que queden en 14 años. Más allá de que, bueno, va a volver a ser un debate largo y extenso, y donde van a aflorar todas las discusiones y bueno, las opiniones diversas que este tema genera, ¿no? Sí, yo me imagino una sesión con muchos oradores, ¿no? Porque muchos oradores individuales, es un tema para tomar posición, me parece, que no solamente son las posiciones de los bloques, me parece que sí, hay muchos diputados y diputadas, me parece, que van a tener la intención de hablar, porque Argentina no tiene un régimen penal juvenil, es una deuda que tiene. No tiene un régimen penal y además, penal juvenil, y además es un tema que viene, es una ley que es del año 80, claro, de la con lo cual, digamos que es una ley que todos coinciden en algún punto que hay que actualizarla porque es una ley que quedó un poco en el tiempo. Sí, además no garantiza los derechos ni la Convención Internacional de los Niños, ni los derechos de la democracia, del debido proceso. Es un decreto ley de la dictadura donde no había Congreso, estaba la CAL. Acá en este mismo edificio, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que, bueno, todavía quedan como 300 leyes de la dictadura que no se pudieron modernizar. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Vamos a repasar qué decía Cecilia Ibáñez, diputada nacional de la Libertad de Avanza por la provincia de Córdoba, sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias que ya estamos transitando, que como decimos, hoy es un día muy, muy importante porque se ha consolidado el cronograma de actividades para el debate de uno de los temas más importantes que aborda la Cámara de Diputados, que es la creación de un régimen penal juvenil. En este caso, Cecilia Ibáñez conversó con Diputados TV y dio su opinión sobre, bueno, la agenda cargada y las iniciativas estructurales que busca aprobar el oficialismo. Vamos a tener la visita del secretario de Minería para que nos dé algunas pautas sobre la ley que está enviada de glaciares, que esta ley ya tiene
todo un trabajo previo con gobernadores específico que creo que no va a tener cambios porque eso es una ley consensuada que ha tenido un trabajo de mucho tiempo. Después, sobre todo, va a ser el Código Penal Juvenil, que eso es lo que va a tener prioridad en diputados, porque las otras leyes que en extraordinarias van a ingresar por el Senado. Todas del Senado. Ajá. Sí, bien, ¿no? Ese es lo que, perfecto, por el momento es lo que yo tengo conocimiento. Sí, bueno, justamente, ¿no? Ya la convocatoria en sí misma tiene, como toda convocatoria extraordinaria, es una agenda cargada de iniciativas, de propuestas. Muchas de las mismas estaban en diciembre ya con la convocatoria prevista, pero que finalmente no se pudo llegar, ¿no? Con el objetivo fundamental de aprobar el presupuesto, el resto de los temas no llegaron con las negociaciones a ser aprobados. También se refirió a otros temas vinculados obviamente con la relación con los sectores opositores que tienen que aportarle votos. Si bien el oficialismo es primera mayoría, con una cantidad importante, de más de 90 diputados, bueno, todavía para llegar a los 129 que se requieren para iniciar la sesión, requiere y necesita de los otros bloques. De esto también se refirió Cecilia Ibáñez. Se tiene principalmente que las leyes que hemos estado elaborando durante todos los años anteriores salgan. Esta es como una realidad. La reforma del Código Penal es una prioridad porque se ha estado trabajando durante los 2 años anteriores de manera con mucha voluntad. Pero yo creo que por más que seamos 95, se necesita 129. Claro. Sí. Pero están más cerca, por lo menos. Está una diferencia enorme, pero la realidad es esa. Es decir, que el que piense vamos a tener consenso, va a tener un trabajo de campo, la parte del Senado, el Senado con todos los gobernadores va a tener también el trabajo del consenso, los gobernadores van a tener una gran actividad. Esta es la realidad. Y vamos a acompañar al presidente a toda su política nacional que necesite. Y decíamos que hace un ratito concluyó una importante reunión entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y las autoridades del resto de los bloques para ponerse de acuerdo, ver cómo se iba a operativizar la constitución de comisiones y la organización del debate en torno a la reforma o a la creación, en verdad, de un régimen penal juvenil. Pero no fue la única reunión que tuvo Martín Menem, ¿no? Ayer también estuvo reunido, pero con su propio bloque, ¿no? Exactamente, con los libertarios. Y bueno, ahí también se avanzaron un poco más en todo el tema de la agenda parlamentaria. Sí, se reunieron en el Salón Blanco. Sí. Y fue la última reunión en el Salón Blanco, porque ya sabemos que triplicó su número la bancada del oficialismo, así que les quedó chico ese salón donde solían reunirse estos 2 años anteriores, y van a pasar a tener otras oficinas para justamente este tipo de encuentros un poco más cómodos en lo que es este anexo, ¿no? De la Cámara Baja. Así que estuvieron allí, bueno, hubo una asistencia bastante importante. Se reunieron por un lado con funcionarios de minería. Sí, estuvieron acá conversando no solo de los temas generales que les va a tocar abordar, que algunos, la mayoría están en el Senado, y cómo va a ser la dinámica, porque también tienen que ir seleccionando quiénes van a ocupar las comisiones, las que no están conformadas, para ver quiénes pueden ser autoridad. Pero el tema central era la ley de glaciares, de la que nos vas a hablar en un ratito. Sí, vamos a hablar de ese proyecto que está en Senado. Sí. Vamos a ver también qué pasa la semana que viene, ¿no? Si se lleva al recinto o no. Pero bueno, tuvieron una charla técnica, como decimos los diputados, y obviamente también se trató el tema que tiene que ver con la ley penal juvenil, ¿no? Son los el gran tema que, como decimos, inicia va a arrancar la próxima semana. Sí. Así que bueno, esta reunión que tuvieron los diputados de La Libertad Avanza, también hubo una reunión de los senadores de La Libertad Avanza, en lo que fue el día martes, digamos como el primer día, terminaron de llegar todos el lunes a Buenos Aires, y ya para las extraordinarias que comenzaron, hace un poco más de 48 horas, parece que ya hace bastante veníamos que estamos con extraordinarias. Hace 24 horas, 48 horas que empezó. Sí, empezamos el 2 de febrero con todo, y también se reunieron los senadores
de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich, que después a su vez ella tuvo una reunión con los jefes de bloques dialoguistas en torno a la reforma laboral. Hoy también hubo una reunión de la mesa política por el tema reforma laboral. Salió una postura un tanto cerrada también de allí, ¿no? Respecto de hablar de no cambios al texto. Sí, Así sí. que hay que ver, porque todavía las negociaciones van a seguir hasta la semana que Hay viene. cierta incertidumbre que salió de esa reunión, entonces estamos esperando, bueno, tener mucha más claridad de cómo venía el debate. Salieron bastante conformes, hubo senadores de distintos bloques, representantes sobre todo de los gobernadores, y se estructuró como sucedió un poco con el tema de ley de glaciares, algunos voceros que van a ser los que van a hablar respecto a los temas de la reforma laboral. Pero también Patricia Bullrich, cuando terminó ese encuentro, planteó que por ahora no iba a largar mucha información porque siguen las negociaciones. Seguro. Están en negociaciones, digamos, Patricia Bullrich fue una de las que, digamos, presentó por primera vez junto al presidente Milei la ley de responsabilidad penal juvenil. Sí. Entonces también ese tema, si bien no Es va a verdad. pasar, digamos, en principio va a pasar por diputados, no por Senado, también ese tema entra un poco en la discusión, en el debate, porque En las negociaciones, en definitiva, decís vos. claro, porque en definitiva después va a venir acá y eso ya tiene que estar un poco más aceitado también cuando Algo de se lo que, traten. que lo que decían también los diputados de la oposición cuando salían de la reunión de hoy con jefes de bloques es que lo que se prevé desde el oficialismo es poco tiempo para discutir, por ejemplo, en diputados reforma laboral y en el Senado régimen penal juvenil, como que se iban a cruzar los temas. Y bueno, ya estamos a mitad de febrero, entonces tanto tiempo para la discusión creen que no va a haber. Así que fue un reclamo que por lo menos ahora hicieron. Hay una semana además con feriados y hay plazos también que existen para dictaminar. Así que esa semana corta que empieza el 18 de febrero, Claro. recién un miércoles. Los 10 días que está tiene que haber complicando entre ahí también. dictamen. Claro, en entre Senado dictamen. sobre todo también los días que hay que esperar para un dictamen. Bueno, Es verdad. por eso creo que se pone el acelerador sobre todo en estos primeros días. Hay que ver los resultados que también van a tener estos debates y estas votaciones. Y los gobernadores que se meten en todas las discusiones, ¿no? Porque, bueno, así como lo vemos, que forma parte de lo que son las conversaciones con Casa Rosada respecto de la reforma laboral, también hay pedidos de las provincias en cuanto a una modificación que va a tener eventualmente el dictamen del régimen penal juvenil respecto de lo presupuestario, ¿no? Ah, claro, porque acá parte de la discusión es justamente algo que lo plantean también desde la oposición, es el costo fiscal que tenga Claro, la ley de Exacto. régimen penal juvenil, porque supone justamente la obligación también de los lugares para las detenciones de los menores condenados, ¿no? Que Por es una eso- parte del problema más grave. Por eso está incluida la Comisión de Presupuesto también en el debate. Es verdad. Entonces ahí también va a haber un debate bastante fuerte porque el costo fiscal del proyecto también tiene implicancias. Y sobre todo para los lugares de detención, porque al ser también un régimen penal federal para todo el país, va a haber que, en definitiva, construir ahí un vínculo con las provincias para los lugares de Exacto. detención provinciales y Exacto. ampliar las plazas. Así que algo que también decíamos en los títulos, hubo mucha discusión sobre el costo fiscal de la ley de emergencia en discapacidad, de la emergencia en salud pediátrica, del aumento para las universidades el año pasado, donde el oficialismo decía, bueno, no nos dijeron cuál va a ser el costo fiscal o de dónde van a salir los recursos. Hoy la oposición usa el mismo argumento para tratar de modificar, impedir o intervenir en el debate sobre el régimen penal juvenil, ¿no? Seguro, Sí, seguro. por eso ahí es justamente en este punto que haces hincapié. Había un artículo en ese dictamen que se firmó el año pasado que hablaba de que se facultaba al jefe de gabinete a readecuar las partidas presupuestarias. Lo que se charló esta tarde, además de que hubo diputados que pidieron una evaluación, un costo fiscal, un estudio por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aunque no obtuvieron todavía respuesta, fue que, bueno, se modifique justamente ese artículo referido a lo presupuestario y se establezca que, bueno, Nación tendrá que hacer convenios con cada una de las provincias para adecuar justamente lo que tiene que ver con las unidades penitenciarias, como decías. Y la justicia también, ¿no? La Porque justicia, el fuero juvenil es el que se crea también. Y también todo lo que conlleva
esos adolescentes que entran entre 14 y 16 años, Claro. para los cuales vas a necesitar, más recurso humano para su reinserción, Y más claro. psicólogos. además también eso, más todo el docentes. personal que va a ser capacitado para tratar de contener a los adolescentes, y también, bueno, el hecho de las provincias que también no tienen una infraestructura adecuada como para Exacto. recibir más adolescentes o chicos en situación complicada, Sí, claro, digamos, en porque conflicto eso con la es una situación ley, en en conflicto conflicto con la penal, ley, ¿no? claro, judicializados, ¿no? Porque Ujú. hay ahí también una discusión respecto a la dimensión de las personas detenidas y la asistencia particular a las personas detenidas, y después todo el dispositivo que hay que construir para abordar el proceso de un régimen específico para las juventudes y las adolescencias. Exacto, ¿no? eso también más adelante lo vamos a ver, pero la ley establece que no pueden estar detenidos en los mismos Exacto. lugares que los presos comunes o los Adultos. presos adultos, digamos. Ujú. Entonces también tienen que ser lugares especiales para contener a los adolescentes, que no pueden estar en lugares, No, en claro, los mismos lugares sin que sus- los sin adultos sus que están padres. detenidos. Sobre todo porque ninguna persona menor de edad puede estar sin autorización de sus progenitores, en definitiva, en un lugar con Correcto, otros adultos. seguro. Así que bueno, de todo esto vamos a hablar en el día de hoy. También vamos a hablar con algunos diputados, vamos a seguir contándoles qué cosas se están planificando aquí en la Cámara de Diputados, pero todo después de este corte, el primero aquí en Pasos Perdidos del día de hoy. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando la actividad parlamentaria que ya se está configurando, como les comentábamos, para constituir las comisiones que no fueron constituidas durante el periodo de sesiones extraordinarias en el mes de diciembre para el tratamiento de los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo, obviamente a través de un decreto convocando estas sesiones que van a ser hasta el último día del mes de febrero, porque el 1 de marzo empieza el nuevo periodo, el 144, lo inaugura el presidente, establece ahí también los lineamientos de lo que espera que el Congreso apruebe durante el año y hace sobre todo un repaso de su gestión. Veremos también cómo se desarrolla toda esa actividad después de las ambiciosas leyes que busca modificar el Ejecutivo, ambiciosas porque son grandes en volumen, tienen muchos artículos y son leyes estructurales. La ley de reforma laboral no solamente es una ley de reforma de la ley de contrato de trabajo, también incluye modificaciones a la coparticipación federal, también incluye modificaciones a la justicia nacional. Todo eso está incluido, además de modificaciones a la ley de asociaciones sindicales, modificaciones a la ley de convenciones colectivas de trabajo. Muchas modificaciones en muchos artículos que son más complejos a la hora de el debate y de los acuerdos. Por eso también se está ya convocando, organizando a reuniones. Hay también previstas reuniones del Senado de la Nación con distintos sectores que vienen reclamando modificaciones al proyecto original y al dictamen que se firmó en diciembre también de la ley de reforma laboral. Silvi, también se reunieron ayer obviamente con los senadores para coordinar un poco y hacer el poroteo, pero también estaban previstas reuniones con empresarios y con sindicatos, ¿no? Para ver qué se puede ajustar a los reclamos de algún modo que se escucharon en diciembre, ¿no? Cuando empezó el debate. Seguro, eso se va a replicar en estos días en el Senado, cuando vuelvan a convocar a las comisiones y también en el recinto, ¿no? Los diputados también, los senadores, perdón, en este caso, en la Cámara Alta también, va a ser un debate fuerte porque es un tema que atraviesa a todos y los gobernadores en particular también están interesados en que se avance de algún modo, de un modo u otro, ¿no? Sí. Pero en eso están las conversaciones. Hoy estuvieron algunos senadores presentes en la puerta del Senado de la Nación, valga la redundancia, porque la Federación de Periodistas de Argentina, junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hicieron una conferencia de prensa por la preocupación que hay por la derogación de varios estatutos de las convenciones colectivas de trabajo, entre ellas el del Estatuto del Periodista. Así que esta ronda de consultas, Meli, va a ir dándose un poco más pública, un poco más privadamente, pero los senadores ya abren sus despachos para escuchar los toques de las puertas, ¿no? Sí, seguro, sí. Hoy también en esa conferencia a la que te referís, la conferencia de CIPREVA, sí. Dijeron, ¿no?, que van a reunirse justamente con bloques dialoguistas, bloques que hoy por hoy están garantizando, están expresando su confirman que van a acompañar la reforma laboral, pero como los cambios y las modificaciones que va a haber no se saben, habrá que esperar hasta último minuto y hasta último minuto seguro lo de los estatutos que se intentan derogar, porque justamente es de los últimos artículos. Claro, exacto. Así que son varios estatutos, tenemos una lista larga. Hoy justamente estuvieron allí colegas nuestros, periodistas. Sí, de Mercado, por ejemplo, estaba Mariano Barrio, Alejandro Berkovich, Nancy Pasos. Están muy reconocidos. Sí, exactamente. Colegas de otros canales que, estuvieron reclamando justamente por esto, presentando además una solicitada con miles de firmas para que y en relación a esto, tiene que ver con la dinámica propia del Congreso, ¿no? Se presenta un proyecto, en este caso, obviamente, el Ejecutivo, que tiene una expectativa con aprobar determinadas modificaciones. Los distintos sectores que ven afectada esas modificaciones a su trabajo cotidiano, van solicitando encuentros con los legisladores para aportar su punto de vista, su información. Es tan compleja la modificación que se busca en términos de todo lo que abarca que obviamente los senadores y diputados leen todo el texto, sus asesores también, pero tienen más información de algunos temas que de otros, sobre todo los que responden a los gobernadores y los intereses particulares de los gobernadores, ¿no? Estas reuniones también son claves porque todo lo que sucede en Senado y como quede el proyecto va a venir a diputados. Entonces, todo lo que se negocie o todo lo que se pueda acordar
en Senado es clave para que no vuelva, digamos, que no haya cambios en diputados, ¿no? Claro, porque la Entonces, dinámica es, aprueba algo en Senado, que es la Cámara de Origen, viene a diputados. Si se modifica, tiene que volver al Senado, se pierde tiempo. Se pierde tiempo y no se llega al objetivo de sancionarlo en Claro. sesiones extraordinarias. Y además también, bueno, pues, el Senado después puede aceptar las modificaciones o no, o quedarse con su Exacto. versión original. Exacto, ¿no? pero bueno, por eso están en Senado este tipo de negociaciones, estas negociaciones para que, bueno, se pueda llegar a acordar ahí para que en diputados se pueda aprobar y se convierta en ley. Claramente. Sí, No, pero no sin demore más. embargo hay sectores acá en diputados que te hablan de que no hay un tratamiento en espejo, Ajá. que no está habiendo, digamos, una negociación paralela, ni... O sea, acá en diputados también están esperando a ver qué son los cambios que se le van a hacer al proyecto en Senado, así que bueno, no estaría tan acelerado y aceitado todavía El proceso. el proceso, exacto, Porque entre una muchos- cámara y la otra. Claro, porque muchos gobernadores tienen representación en el Senado y en diputados, pero también hay diputados que no tienen representación en el Senado y son fundamentales para llegar al quórum de 129 y a 129, que es el mínimo número que se requiere para aprobar una ley, que es la Sí. mitad más uno, para que se pueda Mayoría dar, simple. claro, la mayoría simple que pueda permitir justamente la aprobación de la sanción de una ley, Exacto. media sanción no definitiva. Así que son negociaciones por un lado acá, pero también en Casa de Gobierno, porque Santilli está haciendo Hay su reuniones recorrido. por todos lados y todo el tiempo y de todo tipo, porque mientras mencionabas lo de la conferencia de prensa hoy Sí. del gremio de los periodistas, pasó algo también, que fue que justo en ese momento llegaba la esposa del gendarme Nahuel Gallo, todavía detenido en Venezuela, hizo un reclamo ahí público en la vereda, pero en realidad a lo que vino justamente con también familiares del abogado Diego Giuliani fue a reunirse con diputados y senadores en una actividad que organizó la radical, la diputada Karina Banfi, pero se llevó a cabo en el Senado, en el despacho del senador Maximiliano Abad. Hubo representantes de La Libertad Avanza, del radicalismo, y bueno, y allí se las escuchó justamente a las parejas de ambos detenidos y luego dieron una conferencia de prensa en la cual Vanessa Giuliani, hermana de Diego Giuliani, pidió que, bueno, puedan ser recibidas por el presidente Javier Milei, que en todo este tiempo todavía, incluso la esposa de, la pareja de Nahuel Gallo del gendarme, que está detenido Sí. hace más tiempo que Giuliani, todavía nunca fue recibida por el presidente Javier Milei, así que dejaron ese pedido hecho. Sí, Patricia Bullrich, aunque no estuvo en la reunión, es, en su rol también que tenía de ministra de Seguridad, Claro. la que siempre ha estado más al tanto de la situación y bueno, hoy también fue eso, una actividad importante que Claro, pasó. lo que decía Meli, todas actividades en simultáneo porque el Congreso de la Nación se abrió finalmente después del receso del verano para sus actividades específicas que tienen que ver con las debates de los proyectos de ley, pero también estas otras actividades que es la recepción de los reclamos de mucha ciudadanía, en este caso vinculada con la situación en Venezuela, que todo el mundo nos sorprendió también en los primeros días de enero cuando fue secuestrado del gobierno Nicolás Maduro y llevado detenido a Estados Unidos, donde está afrontando ahora un proceso judicial. Entre todo eso, había algunos argentinos detenidos y es por eso que desde hace mucho tiempo vienen reclamando la voz dentro del Congreso de la Nación para que haya una respuesta al respecto de esto. Meli, volvamos al tema glaciares, contanos un poco de qué va el proyecto, qué es lo que se conoce de lo que se ha firmado en Senado. Sí, bueno, es un tema que en paralelo a la reforma laboral ingresó el año pasado, en diciembre, cuando fue el recambio legislativo. Fue un proyecto que ingresó al Senado, ¿no? En conjunto con la reforma laboral y también se le dio un tratamiento bastante rápido en lo que fue la Cámara Alta, en las comisiones allí. Y está justamente ahora en esta agenda de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias para este mes de febrero. Como te decía, fue incluido justamente en el temario del Poder Ejecutivo. Y lo que tenemos ahora como pregunta es si será incluido en la sesión del próximo 11 de febrero en el Senado. En esta reunión que decimos ayer sucedió en el Senado entre la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los jefes de los bloques dialoguistas, se firmó un pedido de sesión para la semana que viene,
pero finalmente el pedido de sesión solamente incluye la reforma laboral, el proyecto de modernización laboral, como se llama formalmente. Ahora bien, estaban en las conversaciones, en las negociaciones, teniendo expectativa de que, bueno, ayer se decía, estamos bien respecto a tener las voluntades y los votos para poder llevar al recinto también la modificación de la ley de glaciares que impulsa el gobierno nacional a pedido de gobernadores de provincias mineras. Ahora vamos a repasar justamente de cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a ver si ingresa o no, porque también decían, es un tema que forma parte de extraordinarias, ya tiene dictamen. Es decir, que aunque no figura en el pedido de esta sesión que hicieron los senadores a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que convoque el 11, todavía no descartan algunos que pueda igualmente incluirse este proyecto de glaciares. Lo que sucede es que, bueno, se estima compleja y larga la sesión por el debate de la reforma laboral, y habrá que ver allí también no solo las voluntades, sino cómo se desarrolla esa sesión y si puede incluirse otro tema más, ¿no? Porque, bueno, el debate va a ser intenso y la votación en particular también va a demandar bastante tiempo. Estamos hablando justamente de esta iniciativa que consta de 8 artículos y, como decíamos, obtuvo dictamen en diciembre pasado en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde pasaron por allí representantes, por un lado del sector minero y por otro de organizaciones ambientalistas, dos posiciones muy encontradas que, bueno, se escucharon a todos los oradores, luego se dictaminó prontamente y lo que hay hoy justamente es una puja, ¿no? Entre, bueno, estas dos posturas. Vamos a ver ahora en un rato más también qué acciones se están llevando a cabo justamente. La ley de glaciares, la 26.639, fue sancionada en 2010. Esto es hace ya más de 15 años. Y lo que plantea el gobierno al presentar este proyecto es que luego de más de 15 años ha demostrado este régimen, según argumenta, como decimos, el Poder Ejecutivo, ciertos inconvenientes en el desarrollo económico, sobre todo de lo que tiene que ver con las actividades extractivistas. Claro. Y que lo que se busca es hacer una adecuación del texto legal vigente, que ha traído ciertas controversias interpretativas la ley respecto de, bueno, zonas que se pueden habilitar para ciertas actividades y zonas que no. Las periglaciares, ¿no? ¿Hasta dónde se puede marcar la línea? Porque también la discusión está en que los minerales son administrados, los recursos minerales, por las provincias, y las provincias tienen una mirada diferente a esta ley de protección nacional, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el agua, la masa de agua dulce que significa la reserva de los glaciares. Bueno, sobre todo, claro, esto que decís, ¿no? El Poder Ejecutivo lo que argumenta es que persigue dos propósitos con esta reforma. Primero, dotar de mayor claridad al texto legal vigente. Por su lado, los ambientalistas dicen, esta ley está bien. Es clara. Es clara, Sí. Es clara, ¿no? No se puede hacer esto. El Ejecutivo dice hay que aclarar ciertos conceptos. Y después también lo que busca es fortalecer la dinámica federal, un reconocimiento de las facultades provinciales, en esto que decís muy bien, el artículo 124 de la Constitución Nacional, donde bueno, se indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Que están bajo la tierra, sobre todo, ¿no? Entonces lo que critican es, bueno, abajo de la tierra tengo minerales, pero arriba tengo una masa inmensa de hielo que no puedo tocar. Y ahí está un poco la discusión. Así es. Y bueno, esto es sobre todo, ¿no? Lo que si vos vas al proyecto de ley que presentó el gobierno en todo lo que es los argumentos, es muy reiterativo respecto de, bueno, hay que devolverle a las provincias la posibilidad de que tengan, bueno, esta competencia constitucional y esta decisión sobre determinar que puedan hacer sus propios estudios ambientales, de impacto ambiental, y determinar en sus propios territorios qué es un
un glaciar y que es una zona periglacial, ¿no? Así que, bueno, eso es básicamente el argumento principal del proyecto, y teniendo en cuenta que, como te decía, es una idea, esta reforma a la ley de glaciares que se la propuso al gobierno los gobernadores, sobre todo de las provincias mineras. Hablamos de la Mesa del Litio, conformada por Catamarca, tenés a Raúl Jalil, Jujuy, Carlos Sadir, y Salta, Gustavo Sáenz. Hablamos de gobernadores, además, que son cercanos a Casa Rosada, que aportan votos aquí en el Congreso y que están interesados en reformar la ley. También la Mesa del Cobre, que la conforman Mendoza con Alfredo Cornejo y San Juan con Marcelo Orrego. Marcelo Orrego ha sido uno de los voceros que más escuchamos, ¿no? En estos últimos meses. Bueno, justamente impulsor de esta reforma. Vamos a seguir con la siguiente placa. Como te decía, el tema está en el Senado, pero ayer hubo una charla técnica en esta reunión que mantuvo el bloque de diputados de La Libertad Avanza, donde asistieron funcionarios del sector de minería. Tenemos los nombres: Mario Tien, subsecretario de Desarrollo Minero; estuvo también Federico Caeiro, subsecretario de Política Minera; Florencia Massingui, directora de Transparencia e Información Minera; y Fernando Brom, subsecretario de Ambiente. Ellos expusieron ante los diputados, los legisladores, dando una charla técnica, porque bueno, una vez que si esta ley alcanza una media sanción en el Senado, va a venir a diputados, y por supuesto que bueno, el oficialismo tendrá que tener también allí sus voces, sus voceros para defender esta modificación que se quiere hacer, ¿no? Y a su vez, así como tenemos al sector minero, a los gobernadores de las provincias que están interesadas sobre todo en lo que tienen que ver con proyectos y desarrollos también que surgen a partir del RIGI, votado en la ley Bases, tenemos la otra cara de lo que es esta discusión, ¿no? Los ambientalistas que están en contra. Ayer, desde la organización Greenpeace, realizaron una intervención en la puerta del Senado. Recibieron a los senadores con un cartel gigante en el cual le pedían que no negocien el agua. Bueno, han expuesto además en lo que son en lo que fueron las audiencias, las reuniones informativas en las comisiones, que fue maratónico, ¿no? Porque, como decimos, se trató de manera express este tema también. Y bueno, lo que piden es no retroceder en los compromisos ambientales asumidos por Argentina, sobre todo en un contexto de crisis climática, ¿no? Ya de por sí. Los incendios, las inundaciones que venimos siendo protagonistas en las últimas horas, en los últimos días, advierten también sobre eso. Ya de por sí lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que es el calentamiento global, cómo esto impacta en los glaciares, y además ahora hacer esta modificación que ellos consideran es desproteger el agua y estas reservas estratégicas, ¿no? De agua dulce para que alcanza a 7 millones de personas. Lo que también este proyecto de alguna manera hace es, hay un inventario nacional a cargo del IANIGLA, y lo que se busca es que las provincias puedan tener parte, y eso también es lo que de alguna manera bueno, critican, porque cada provincia va a poder de alguna manera definir sobre sus territorios, que es un glaciar, que es un periglacial, y las facultades que tiene este inventario, que el gobierno dice recién se llegó al nivel 1, falta todavía desarrollarlo. Bueno, ese es otro también de los puntos que están ahí bastante críticos. Claro, porque lo que tenían las políticas que hoy se están modificando es un criterio unificador, ¿no? Que todo el territorio nacional considere de la misma manera las zonas protegidas ambientalmente, sean glaciares, periglaciares o, bueno, los parques nacionales. Por eso se discuten en el Congreso en el marco de que son recursos que, si bien son administrados por las provincias, pertenecen a todo el pueblo argentino, ¿no? Y volvemos ahí con el tema de los gobernadores, ¿no? Exacto. Que también es fundamental la opinión y el respaldo de los gobernadores a esta ley, porque también va a ser clave en la discusión. De hecho, es esta la que lo impulsan más los gobernadores. Exacto. En la negociación en el contexto del presupuesto se empezó a develar
esta estrategia, ¿no? De algún sector de los gobernadores. Un Seguro. sector, claro, los de provincias mineras sobre todo, porque Claro. los Y patagónicos... del norte, Mendoza provincias del Sur. mineras Residencias. del norte, porque Sí. las mineras del sur Por eso. tienen otro territorio, obviamente, y son más celosos de los glaciares. Exactamente, y por ejemplo tenés representantes en el Senado como son una chubutense, Edith Terenzi, que además de la presidenta de la Comisión de Ambiente, y la santacruceña Natalia Gadano, que ellas tuvieron sus disidencias a la hora de firmar el dictamen. Así que bueno, también ahí... Es parte de la negociación. Sí, obviamente, porque la Constitución establece, la reforma constitucional del 94, más que nada reconoce la preexistencia de las provincias al Estado Nacional. Lo que pasó con estas políticas de leyes ambientales era justamente que no tuviera que trasladarse a lo local, una discusión que atraviesa también la lógica nacional, ¿no? Entonces, los grupos más ambientalistas que pelean o que ponen la lupa sobre la desprotección del ambiente, las consecuencias que tiene eso luego en las sociedades de manera inmediata o más allá en el tiempo, plantean la debilidad de que cada provincia tenga que encarar esta discusión cuando puede haber una protección nacional que le da más fuerza al reconocimiento de la prevalencia del ambiente, ¿no? En definitiva. Sí, veremos la semana que viene también, cuando se conformen las comisiones, cómo queda integrada la de recursos naturales, ¿no? Eso es muy Que importante otra- porque según la cantidad de diputados que hay, está el dictamen con disidencias o sin disidencias y cómo se lleva adelante el debate, quién la preside, ¿no? Seguramente va a haber más de un dictamen también. Es muy probable. Bueno, Bueno. estuvo en manos del oficialismo estos 2 últimos años. Tampoco se reunió Sí. mucho, ¿no? La de ambiente. No se reunió mucho, pero había quedado en manos del oficialismo. Ahora el oficialismo está parado de otra manera, así que veremos también, junto con algunos aliados que son fundamentales, cómo se articulan para las presidencias y autoridades de las comisiones. Confirmadísimo, el martes se constituyen las comisiones, el miércoles empieza el debate de régimen penal juvenil y el jueves va a ser la sesión aquí en la Cámara de Diputados, así que ya preparen sus agendas, que la semana que viene tenemos de todo aquí en la Cámara Baja. Nos vamos al corte y venimos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos para compartir con ustedes toda la información parlamentaria. Lo decíamos al cierre del bloque anterior, antes de irnos a la pausa, se confirmó que la semana próxima, martes, miércoles y jueves, va a haber actividad intensa, la constitución de las comisiones que faltan, el inicio del debate por la constitución, por el desarrollo, la creación de un régimen penal juvenil de la democracia y también la sesión especial en ese contexto para la aprobación de este régimen penal juvenil, del que en un ratito Silvina nos va a estar contando todos los detalles. Pero lo primero es presentar a nuestro invitado del día de hoy de esta manera. Le damos la bienvenida al diputado Gino Visconti de La Libertad Avanza, la provincia de La Rioja. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes. Aquí estamos para compartir con usted un rato en Diputados Televisión. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Acá estamos a vísperas de las sesiones extraordinarias. La verdad que estamos muy contentos, ya queda menos tiempo para arrancar, ¿no? Sí, totalmente. Diputado, participó de la reunión que tuvieron ayer, pudo estar en la reunión que tuvieron ayer del bloque, ¿cómo van organizándose desde el oficialismo para encarar este periodo de sesiones extraordinarias? Sí, así es. Ya vamos calentando motores. Ya nos estuvimos reuniendo para encarar las leyes que estamos presentando, para poder trabajarlas y que salga todo bien. Creemos que son leyes muy importantes para Argentina. Las vamos a trabajar arduamente para que salgan. Vamos a fomentar más trabajo, más empleo y esa Argentina que todos los argentinos queremos, pujante, próspera, van a salir. Son leyes muy importantes, por eso las estamos sacando ahora, tanto la ley de glaciares, modernización laboral, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la ley penal juvenil. Son claves esas leyes que estamos por empezar a trabajar y bueno, nos estamos puliendo los puntos para ya arrancar. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, hacer, sí, justamente una reunión, ¿no? Del bloque de La Libertad Avanza con funcionarios de minería. ¿Qué nos puede contar de esa reunión? Y, bueno, que se están poniendo también, justamente informándose, ¿no? Y capacitándose en todo lo que viene respecto de, bueno, poder defender los proyectos que el presidente Javier Milei impulsa. Así es, estuvimos hablando sobre la ley de glaciares, todos los beneficios que va a traer, las formas, las cosas que se dicen y no van a ser como se están comentando para poderse oponer, sino le va a dar muchas posibilidades a las provincias de poder explotar sus recursos, que va a generar muchísimo trabajo. Había muchas cuestiones que no estaban muy específicas y eso le prohibían a la gente que pueda hacer inversiones y eso genere trabajo, mayor poder adquisitivo, como por ejemplo en glaciares que no te pueden proveer recursos hídricos. Ahora va a depender de las provincias si se deja de desarrollar las actividades las mismas o no. Son todos los distintos puntos que tocaban que lo que la gente, la oposición nos dice que vamos a generar con estas leyes y lo que realmente va a funcionar. Y es darle la libertad con la sostenibilidad, la responsabilidad que trata este tema, que es muy delicado, pero consideramos que es una ley súper necesaria para que podamos llegar a esa Argentina que de vuelta estamos todos trabajando para que sea pujante. Tenemos muchísimos recursos riquísimos, pero si nosotros no los trabajamos con el debido cuidado que merecen, no vamos a poder sacar y generar la riqueza que tenemos, sino que están ahí guardaditos. Dicen para las futuras generaciones, pero si nosotros no ponemos fuerza, hincapié y trabajamos para las generaciones actuales, no va a haber futuras generaciones. Por eso creemos que hay que desarrollarlos, hay que trabajarlos con responsabilidad y sustentabilidad, y con eso vamos a llegar a muy buen puerto. Parte de lo que tiene que ver la discusión de glaciares, el pedido de las provincias mineras, también está justamente basado en lo que tuvo que ver con la creación del RIGI, en la ley bases. En el caso de su provincia, ¿cómo impactaría? No sé si todavía no está adherida al RIGI. Nuestra provincia urge que se adhiera al RIGI. Puntualmente es una provincia que se está oponiendo totalmente a lo que estamos haciendo desde La Libertad Avanza a nivel nacional y urge que nuestra provincia se adhiera a las líneas de La Libertad Avanza, porque somos una de las
provincias más empobrecidas tenemos un montón de recursos que podríamos desarrollar y nos ayudarían a poder crecer. Hoy estamos viviendo la coparticipación, más del 80% de la clase trabajadora depende del Estado sin brindarle la posibilidad del Estado al privado para que haya un equilibrio en la oferta laboral. De esa forma, el gobernador maltrata a toda la clase trabajadora, sometiéndolos, amenazándolos con que los va a correr. Y nosotros queremos fomentar justamente que haya inversiones privadas, donde haya mejores sueldos, donde haya un equilibrio en la oferta laboral, donde las empresas puedan ofrecerle mayor propuesta salarial, mayores beneficios, que compitan entre ellas para poder generar el talento, y es un círculo virtuoso que van a hacer que las provincias puedan crecer más. La Rioja urge que pase eso y no se quiso adherir, no por una cuestión de conveniencia, no al pueblo riojano, sino para hacerle la contra al presidente, que es una locura porque está poniéndose en contra del progreso de la sociedad. La Rioja puntualmente necesita adherirse, que se opuso. Vamos a crecer muchísimo si pasa eso. El turismo, la minería, es algo que se debería desarrollar de forma sustentable y sostenible. ¿Qué tal, diputado? Silvina Angiono lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Silvina? ¿Qué tal? Un placer. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Usted? ¿Cómo anda? Quería consultarlo por el tema de la responsabilidad penal, el régimen de responsabilidad penal juvenil. Es uno de los temas Sí. principales, centrales de la semana que viene, que se van a conformar las comisiones que lo van a debatir. Quería saber si se habló en la reunión de ayer de este tema y si hay alguna voluntad o alguna decisión respecto a mantener el dictamen que se firmó en el año pasado de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, o si van a insistir, el oficialismo va a insistir con su propuesta de bajarlo a 13 años. ¿Hay alguna decisión al respecto o se habló ayer? Ayer hablamos más que nada sobre la ley de glaciares, pero creemos que también tratar la ley penal juvenil es muy importante porque los utilizan muchas familias, los jóvenes, para cometer delitos y no entran directamente, no pueden ser condenados ni juzgados, y eso conlleva a una situación de delincuencia, asesinatos, violaciones, y nunca pagan ningún precio. Los chicos de la misma edad de la gente que comete estos delitos no pueden estar tranquilos, piensen que a veces conviven tan cerca, van a los mismos colegios y no pueden vivir libremente, sino que paguen el precio que corresponde. Nosotros fomentamos instituciones que ellos paguen las consecuencias de lo que hicieron, pero también se los eduquen para cuando salgan no vuelvan a cometer esos delitos. Ayer no hablamos sobre esos temas, pero es la forma que lo estamos encarando y lo vamos a trabajar. Es súper necesario porque se están abusando y se están utilizando los niños, familias, a veces padres, para que delinquen los jóvenes. Total, a ellos no los pueden condenar ni juzgar. Diputado, una de las miradas o las interrogantes que se hacen en algunos sectores de la oposición dialoguista que comparten en general una mirada similar a la del oficialismo respecto al régimen penal juvenil, advierten, se preocupan, preguntan sobre el costo fiscal. De hecho, algunos pidieron un informe del costo fiscal para las instituciones y la puesta en funciones de una justicia específica del fuero penal juvenil. Estuvieron discutiendo un poco eso, ¿qué les fueron informando a ustedes desde las autoridades del bloque respecto a un debate que es central, ¿no? Los recursos económicos con los que se cuenta para implementar cualquier ley? Ese tema lo estamos desarrollando, todavía lo estamos comunicando con el bloque. No te voy a decir algo que todavía no No, está del claro. todo pulido, porque es una forma que estamos buscando que el dictamen salga favorable con todas las herramientas y el respaldo que se pueda generar y sea beneficioso para todos los argentinos. Tema de la otra cámara, pero igualmente va a venir el debate o se espera que así suceda en algún momento, y usted, diputado, forma parte del sector emprendedor, ¿no? en su provincia. Preguntarle por qué la reforma laboral que propone Milei va a generar puestos de trabajo. La modernización laboral urge en Argentina. Necesitamos presentarla para que haya más trabajo formal. Una forma que se le va a sacar el pie en la cabeza a los emprendedores. Esto es tanto beneficioso para el emprendedor como para el empleado, para poderle brindar mayor libertad a la hora de trabajar, generar más empleo.
buscamos más formalidad que ahora no está viendo. Lamentablemente, casi el 50% de la gente no consta con esto. La forma de empezar a generar ese banco para ir ingresando recursos que a la hora de desvincular al personal tengamos una espalda, eso va a generar que las empresas a la hora de sacar a una persona por X motivo no se fundan. Hoy pasan eso. Muchas empresas no están queriendo contratar por el temor de que después se le tengan que cerrar las empresas por una sola persona. Eso, digo, tengo colegas, cualquier cantidad de personas pasa esa situación. Nosotros querríamos que empiece a haber un vínculo más dinámico entre las empresas, entre el empleado y el empleador. Cuando nosotros desarrollamos un talento que es un empleado, las empresas se van a desvivir por poderle pagar mejores sueldos, generarles mejores beneficios para poder retener ese talento. Pero hoy en día las empresas tienen miedo de poder contratar, porque saben que se les viene una historia muy larga, sabemos el tema de los juicios laborales que se ven perjudicados generalmente tanto el empresario como el empleado. Hay todo un conjunto de personas alrededor de la industria del juicio que lo utilizan para enriquecerse ellos y perjudican a la industria, al crecimiento económico y demás. Todas estas distintas cuestiones que vamos trabajando en distintas áreas son como cimientos para poder generar muchísimo más trabajo. Que la verdad que hoy está paralizada la contratación por muchas de las cuestiones. Está desde los años 70 esta ley laboral, necesita modificaciones urgentes. Hay muchas formas nuevas de trabajo. Diputado, se habló de la posibilidad de debatir, digamos, de la discusión en espejo de la Cámara de Senadores a diputados. ¿Hay algún contacto? O sea, ¿se está debatiendo también en diputados de la discusión en particular, digamos, de los temas puntuales de la reforma laboral? No, todavía no se habló al respecto de eso, de que se debata en espejo. Y preguntarle con respecto a esta cuestión de la reforma laboral, algunos gobernadores plantearon que hay muchos temas incluidos, ¿no? Por un lado está, bueno, la modificación del régimen laboral, como usted bien indicaba, respecto a acordar condiciones de trabajo, horarios, salarios, modalidades de pago, vacaciones, horas extras. Por otro lado, están todo lo que tiene que ver con los derechos de las asociaciones sindicales, los derechos colectivos, las representaciones, por ejemplo, la cuota solidaria, la actividad de los convenios. Los gobernadores plantean que también hay una modificación tributaria con una baja del impuesto a las ganancias para los empresarios. ¿Esa complejidad usted la considera que va a generar dificultad para el debate? ¿Cómo la imagina? Porque son muchos temas distintos, es muy abarcativa y bueno, tienen una mayoría importante ustedes como oficialismo, pero necesitan también negociar con otros sectores. ¿Cómo imagina esa discusión tan compleja? Es necesario. Hoy en día hay muchos empleados que no se sienten identificados con los gremios y que se ven obligados a hacer los aportes solidarios sin que ellos quieran. Los obligan. Nosotros consideramos que debería haber más diálogo, poder de elección del empleado para esos asuntos. Eso es lo que no quiere porque pierden una caja los gremios. Pero los empleados no se quieren ver obligados a tener que estarle aportarle sin su consentimiento. Es una forma que les vamos a generar más dinero en los bolsillos, va a tener las personas. Y en cuanto a la parte tributaria, porque dicen que le va a disminuir un poco después lo que es la coparticipación. Sí. Hay muchas provincias muy grandes como Córdoba que tiene un montón de privado y eso va a derramar un montón más de actividad dentro de la provincia. No consideran la cantidad de beneficios impositivos que se le brindó a la provincia. Le bajaron las retenciones a cero al campo, un montón de cuestiones que eso ellos no lo ven. Es una máquina de pedir, pero no ven todo lo beneficioso y cómo se van a ver enriquecidos todos los habitantes de las provincias. ¿Cómo cree que se van a ver enriquecidos justamente por esta mirada, bueno, que tienen los gobernadores, tienen su experiencia también y dicen que la disminución de la coparticipación afecta a la recaudación en general, ¿no? Que de la que ellos también generan riqueza. El dinero lo va a tener la gente. El dinero lo va a tener la gente, las personas. Ajá. Porque se le va a cobrar menos impuesto a las ganancias. Entonces ese dinero, las personas van a tener el poder de decisión a dónde va ese dinero. O sea que también se va a disminuir el impuesto a las ganancias a los trabajadores, no solo a los empresarios.
a las empresas. A las empresas, y Ah, eso genera más recursos, poder invertir más, generar bien. más trabajo, y así van a ir creciendo. Un círculo virtuoso. Que el privado tenga la posibilidad de crecimiento, de desarrollarse, de capacitarse, y eso va a hacer que sea una cascada de crecimiento económico. Ujú. Yo lo veo en mi provincia, te doy un ejemplo grande, hay un montón de recursos que entran a las provincias y que la gente no lo ve. Lo que se enriquece es solo el gobierno turno, y no hay obra, no hay salud, no hay seguridad, no hay nada. Nosotros le vamos a dar la posibilidad que la gente pueda seguir invirtiendo, siga creciendo, siga generando puestos de trabajo, compitan entre ellos para desarrollar un mejor producto, para retener el talento, pagar mejores sueldos. Todo ese beneficio y crecimiento económico lo va a dar también las empresas por poder tener mayor poder adquisitivo después y poder derramarlo en la economía. Si una persona, una empresa le va bien en un lugar, va a buscar seguir invirtiendo ahí porque le va bien. Claro. Le está poniendo las trabas, va a querer dejar de invertir, dejar de desarrollar y va a buscar otra forma de poder generar riqueza. Diputado, tiene el oficialismo el desafío por delante y también así lo expresa de, bueno, buscan ser un Congreso reformista, un Congreso que justamente apruebe modificaciones en legislación vigente que viene hace mucho tiempo. ¿En qué otras aristas, en qué otros temas tiene expectativa de que pueda avanzar el gobierno en estos años, más allá de que bueno, necesita el apoyo justamente, ¿no? De sectores de la oposición que por el momento en estos temas están dispuestos a acompañar, pero ¿en qué otros sectores cree que bueno que pueden avanzar en debates de otras leyes? Hoy te puedo hablar sobre lo que vamos a trabajar y del aquí y el ahora. Estamos trabajando arduamente en eso y acorde vayamos avanzando y se vayan dando los resultados con el bloque, vamos a seguir dialogando para ver qué merece seguir haciendo foco para que sea en beneficio de todas las personas. Sería tomarme un atrevimiento de adelantarme a Ujú. decir qué vamos a hacer acá. Primero vamos a resolver estas cuestiones que creemos que va a ser muy beneficioso para todos. Diputado, el 1 de marzo se abren las sesiones ordinarias. El presidente Javier Milei va a inaugurar el nuevo periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué expectativas tiene respecto al discurso y cómo cree que va a estar, si bien falta bastante tiempo, pero cómo cree que va a estar centrado, en qué cree que va a estar centrado ese discurso y cuál va a ser el mensaje que el presidente va a exponer? Depende mucho de todo lo que vaya pasando ahora. De vuelta, hay que ver cómo sacamos esto, que seguramente va a ser positivo y acorde a eso vamos a ir enfocando cuál es la Argentina del futuro que vamos a ir trabajando. Esto que estamos haciendo ahora Sí. es muy importante. Primero hay que hacerle foco a esto, acorde a los resultados que pase. Seguramente van a ser positivos y va a ser un plan de acción que lo va a determinar el mismo presidente. Y si no, va a haber que buscar de qué otras alternativas podemos llegar al mismo fin, que es el beneficio de todos los argentinos. No me puedo adelantar sobre algo que todavía no tengo todo actualmente. Yo soy el aquí y la ahora. Trabajamos en esto, desarrollamos en esto bien, ok. Se cumplió, lo sacamos adelante, beneficia a todos, bien. Ahora sigamos con el otro paso. Paso a paso, como decía Mostaza Merlo, digamos, ¿no? Así, despacito. Bien, bien. Y Sí, por sí. Si no, último, no, hacemos futurología y no, nadie sabe qué pasa nada, mañana. totalmente, el mundo es demasiado dinámico. Antes de despedirle y agradecerle este ratito, quería preguntarle si tiene algún proyecto con el que viene, que le gustaría trabajar en particular, si ya trajo algún proyecto bajo el brazo y dijo, si tengo la oportunidad de ser diputado, quiero impulsar tal tema, o todavía no por ahí. Tengo algunas ideas, es sentarnos a pulir con el equipo, a desarrollarlo mejor. Creemos que priorizamos la que mandó ahora el Bien, Ejecutivo, que hay que trabajar y después ponernos de pie, de cabeza, a pulir todas las cosas que nosotros consideramos que sean convenientes. Hoy te digo de vuelta, lo mismo que te dije recién, queremos hacer esto y después ir avanzando. Nos interesa mucho, por ejemplo, que haya esto es más provincial, pero vamos trabajando en conjunto, que la boleta única en todas las mm, provincias es fundamental, más allá de lo que vamos trabajando, porque tenemos que ir articulando tanto nación como provincias para que todo esto salga adelante, bien. porque ahora hay desfasaje entre lo que es nación y las provincias. Nación estamos haciendo muchas cosas muy positivas para todos, pero tenemos el freno de mano de las provincias que nos impiden cierto crecimiento y ahí vamos articulando paralelamente
Así que bueno, por eso digo, primero vamos... Bueno, pero cuando tengas paso ya a un paso. proyecto, nos avisás y nos los contás. Venís acá y lo presentás. Le vamos a contar la primicia. Dale, por favor, porque siempre los diputados que van llegando y que van incorporando su experiencia, bueno, tienen una mirada distinta muchas veces y más fresca de lo que está sucediendo, sobre todo en los territorios. Así que agradecerte, Gino, muchísimas gracias por este ratito y por toda la disposición para la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo bien grande, que estén muy bien. Hasta cualquier momento, diputado. Muchas gracias. Como decíamos, Gino Visconti, él es diputado nacional de la Libertad Avanza de la provincia de La Rioja. Uno de los debutantes, podríamos decir. Sí. Va a ser su segunda gran momento. Pobre también, nosotras que vemos un diputado y le queremos preguntar todo. Lo abrumamos un poco. No, y aparte con el compromiso que es ser oficialista hoy en día, ¿no? Claro. Están enfocados justamente en todo lo que son las iniciativas de Casa Rosada. Por el momento no hay... Mucho margen para lo propio, Claro, ¿no? exactamente. Ya de por sí, ¿no? En una Cámara de Diputados tenés otros 256 que te tienen que acompañar en tu idea, en tu proyecto. Claro. Y bueno, siendo oficialismo hay un compromiso hoy por hoy de concentrar de todas las expectativas en justamente estas leyes del gobierno. Igualmente tiene 4 años por delante. Obvio, Y seguro y mucho vamos a ir tiempo. viendo qué temas le interesan, en qué comisiones va a participar y qué proyectos ahí también va a impulsar. Claro, porque los diputados, bueno, van iniciando su trayectoria, muchos que no tienen trayectorias en otros ámbitos, no han participado antes de política, que vienen con su primera experiencia y van también despuntando los intereses y sus roles, ¿no? De hecho, diputados que tenían poca experiencia y que venían haciendo alguna actividad acá en la Cámara, hoy son senadores, pasaron del otro lado de Pasos Perdidos. Total. Eso también se va generando y construyendo en la experiencia que se acumula aquí en la Cámara. Bueno, nos vamos con esto todos rápidamente al corte. Venimos y tenemos más información para compartir con ustedes. Silvia nos va a contar del régimen penal juvenil del que hablamos todo el programa, pero los detalles, punto por punto, que trae este proyecto. Y volvemos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
último bloque aquí en Pasos Perdidos. Nos dimos el lujo de tener de todo, entrevistas, testimonios de diputados, también el repaso de algunos proyectos de ley y obviamente la anticipación de todo lo que va a suceder mañana con estas reuniones que se fueron dando ya organizativas de la agenda parlamentaria. Les reiteramos que la semana que viene va a ser muy intensa, se van a conformar por lo menos 4 comisiones: ambiente, justicia, niñez, familias, Familia. niñez y juventudes y Mercosur, que es la Relaciones otra exteriores. que estábamos pensando, y por ahí relaciones exteriores por el Sí, convenio. creo ¿no? que recursos naturales todavía no, Creo Bien. que estas 4 que decimos, 2 que faltan para régimen penal juvenil, que son justicia y familias, y después las que serían para el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es la de Mercosur y relaciones exteriores. Sí, pero cuanto antes las conformen, más rápido van a poder, una vez que venga el proyecto aprobado o empiece el debate, agilizar los tiempos. Pero sí está muy concentrado el oficialismo en ordenar la discusión en diputados y en el Senado para la semana próxima tener de todo aquí en el Congreso de la Nación. Muchas movilizaciones también en las inmediaciones porque, bueno, son leyes importantes las que se planean llevar adelante. Estábamos repasando que decía Cecilia Ibáñez, diputada de La Libertad Avanza de la provincia de Córdoba, respecto al régimen penal juvenil. La diferencia en un año creo que es lo que vamos a llevar a que tengamos un consenso. Cuanto más personas o cuanto más sectores estemos de acuerdo en la edad, va a ser una cosa importante. La otra cosa es que principalmente nosotros tenemos una mirada a favor de la víctima, es decir, no del autor de un delito. Pero en los menores pensamos que también que son víctimas. Entonces, estos menores tienen que volver al sistema, educarse y ser parte de la sociedad. No puede dejar a un chico abandonado a la vida, a una muerte segura dentro de pocos años. Esto que dicen, no, tenés que dejar, no los podés incluir, no los podés penar, no los podés... en los casos de asesinatos de menores, de autores por menores, esos chicos al poco tiempo han terminado muertos. Bueno, la preocupación es general, ¿no? Respecto a la situación de las juventudes. En este caso, hay, como decíamos, un debate muy, muy largo en la Cámara de Diputados. Lo situábamos en el 1980 como inicio de la única legislación que existe en Argentina para dar algún tipo de intervención judicial en casos de delitos cometidos por personas menores de edad, y la consideración que hay desde la Constitución Nacional de la mayoría y minoría de edad, pero también los convenios internacionales que Argentina fue firmando en los últimos años y aprobando. Silvi, una preocupación además porque todos conocemos jóvenes, todos, bueno, algunos tienen hijos jóvenes, y la situación de la criminalización de las infancias es a priori un problema que a todos nos impacta, ¿no? No es un debate fácil, digamos. No es un debate fácil, es un debate que viene siendo discutido en el Congreso desde hace por lo menos ¿Vos hace cuánto que estás, más o menos, ese tiempo? Yo también, yo sé como 20 años 25. Que estoy, y desde que entré lo escuché. Un poquito más. Pero siempre es cuando surge algún caso resonante en el que están implicados adolescentes, bueno, surge el debate nuevamente y vuelve a poner en el tapete esta discusión de la cual hay gente, o sea, la sociedad, la política en general y bueno, y el periodismo, que también nosotros también tenemos algún tipo de responsabilidad en esto en cuanto a poner el tema en discusión, ¿no? En las últimas semanas, en fines de diciembre, fue el caso de Jeremías Monzón, que bueno, que también fue asesinado a puñaladas por un grupo de adolescentes en Santa Fe, lo cual abrió nuevamente el debate y generó que el oficialismo vuelva a instalar el debate e incluso lo sumó al temario de extraordinarias que no estaba en claro, el temario, porque teníamos también el otro caso de una niñita, Kim Gómez, que había sido asesinada también en el contexto de un robo, y ahí la Cámara de Diputados tomó el proyecto, los múltiples proyectos que hay, que hay que decir que siempre hay muchos, más de uno. Había más de una docena.
y los pone ahí a discutir, y ahí Laura Rodríguez Machado tomó el guante y empezó a hacer la discusión, ¿no? Sí, tal cual. En esta oportunidad, bueno, perdieron estado parlamentario muchos de los proyectos que había. El oficialismo insistió con el proyecto que presentó en mayo, recordemos que lo presentó en los primeros meses del 24. El proyecto apenas asumió el gobierno de Javier Milei. Tenés algunas placas, ¿no? ¿Querés que las Tenemos vayamos algunas viendo? placas, sí. Porque hay datos para que los fijemos en la mente mientras también los vemos Exacto. respecto a este tema. La primera placa. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, es la ley de responsabilidad penal juvenil y bueno, siempre nos preguntamos por qué se quiere bajar la edad de imputabilidad. En este caso, bueno, tiene que ver en lo que hablábamos recién, el joven de Jeremías Monzón, que fue asesinado en diciembre último. Y el oficialismo, bueno, impulsa esta nueva idea de bajar la edad a 13 años. El proyecto original del Poder Ejecutivo establecía la baja de imputabilidad a los 13 años, pero finalmente el dictamen que se firmó en mayo del año pasado, del 25, llegó al consenso, al acuerdo de todos los bloques de que había que establecerla en 14 años. O sea, para generar mayores consensos, el oficialismo, digamos, cedió en ese caso el dictamen a que fuera a 14 años en pos de lograr mayores consensos. Este es un proyecto que fue impulsado por la ministra de Seguridad, con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora. Apenas asumió el gobierno de Javier Milei. Es uno de los, digamos, proyectos, insignia, digamos, sí. de Patricia Bullrich, ¿no? Hace mucho tiempo que viene con eso. Hace mucho tiempo y bueno, finalmente el año pasado tuvo dictamen. Pero bueno, en esta oportunidad, como se cayó el proyecto porque la Cámara cambió, se renovó la Cámara, debe volver a discutirse y volver a tener dictamen el proyecto y llevarlo, bueno, después al recinto, con lo cual hay una cierta, digamos, hay como rumores, versiones de que puede llegar a insistir el oficialismo con esta nueva mayoría que tiene, que lo favorece, volver a insistir con el proyecto para llevarlo a 13 años. Recordemos que no es solo bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Porque nosotros hablamos siempre de bajar la edad de imputabilidad y no es solo bajar la edad, sino que el proyecto contiene muchas otras herramientas como para, en principio, resociabilizar a los menores, muchas otras variantes, herramientas que acompañan al proyecto y que lo hacen, digamos, más integral y que abarque otros aspectos, digamos, no solo la parte punible, ¿no? Sí, también tenemos cuestiones que tienen que ver con los lugares de detención, ¿no? Como otra placa. Es otro de los temas que, bueno, el proyecto del gobierno lo que propone es que esta pena se cumpla en institutos especializados, no en penales, o sea, que no sean, que no estén en lugares con adultos o con, digamos, que tengan otro tipo de trato, ¿no? De tratamiento para que puedan llegar a cumplir esto, su pena, pero no en lugares, en cárceles, ¿no? Comunes, con lo cual eso era el debate que hablábamos hace un rato del tema de la construcción de lugares en todo el país, porque esto no es solo un tema de capital o de Gran Buenos Aires, sino que en todo el país. Sí, aunque la cantidad de delitos cometidos por menores es insignificante, delitos graves y delitos de menos gravedad es insignificante respecto a la criminalidad en general. Totalmente. Y Argentina es un país que va bajando los niveles de criminalidad, sobre todo de los delitos violentos. Bueno, es un universo pequeñísimo, 2.000 casos, 3.000 casos como mucho. Son algunas de las estadísticas que las organizaciones que trabajan con infancias que delinquen fueron difundiendo en los últimos años. No es un fenómeno masivo. No, pero el tema es que no tienen un tratamiento específico. No tienen un tratamiento específico y lo que resalta fundamentalmente el oficialismo es que fue en aumento. Con lo cual, desde el 21 hasta el 23, donde hay las últimas estadísticas, aumentaron la cantidad de delitos cometidos por adolescentes. Vamos a la próxima placa. Bueno, lo que decíamos, el caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que fue asesinado a puñaladas poco antes de la Navidad por 4 adolescentes, reavivó nuevamente la necesidad de volver a debatir
este tema que, bueno, como dijimos, se debate en el Congreso desde hace muchos años y los consensos no son fáciles. No es fácil porque es un tema que divide muchísimo, sobre todo a los sectores, digamos, la oposición está completamente en contra de bajar la edad de imputabilidad. Sí, quieren discutir el régimen en general, pero no afectar la punibilidad a partir de los 16 años como está hoy actualmente. Dicen, bueno, discutamos todo el resto. Exactamente, no coinciden en que es bajar. necesario establecer un nuevo régimen para adecuarlo al nuevo escenario, ¿no? A las nuevas realidades, pero no bajar la edad de imputabilidad, que recordemos es los 16 años, ¿no? La Argentina estableció en esta ley de 1980 la imputabilidad a los 16 años, o sea, entre los 16 y 18 se declaran, bueno, imputables en ese Pueden lapso. asumir la responsabilidad, tienen un régimen especial de detención y un régimen también especial de condenas que no pueden superar un tiempo determinado. No le pueden condenar a perpetuo a un niño por más delito aberrante que haya cometido ningún adolescente, porque hay convenciones internacionales que lo prohíben. Entonces también los límites de eso, las formas de la detención, los lugares, las responsabilidades, esto que vos decías, que no sean penas, sino que sean sanciones para que puedan tener una expectativa mejor de terminar la escuela, reinsertarse, empezar los estudios, encontrar alguna perspectiva de futuro, que en definitiva es parte del tema. Pero Argentina no está sola en este tema porque hay otros países que también tienen sus regímenes penales juveniles. Seguimos con la placa y la intención del gobierno, del oficialismo, es actualizar esta ley para estar en línea con los estándares de los países de la región. Recordemos que Brasil fijó la edad de responsabilidad penal juvenil a los 12 años, Uruguay a los 13, Chile a los 14 y hay varios países de la región que bajaron la edad de imputabilidad y lo que considera el gobierno es que Argentina tiene que estar en línea con esa idea de bajar la edad. Bueno, habrá que ver si pueden llegar a prosperar y bueno, y en este contexto la semana que viene, como decíamos, va a ser clave para ver si se puede ratificar el dictamen que se firmó el año pasado y bueno, va a tener que ver con todo esto, con la negociación que establezca. Si bien el oficialismo está mucho mejor parado que el año pasado, ¿no? En cantidad de votos y en posibles acuerdos con otros bloques. Y por último tenemos esta última placa donde está la protagonista principal del debate de la Cámara de Diputados, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Exactamente, Laura Rodríguez Machado, que también presentó un proyecto en este sentido, tiene un proyecto propio, pero bueno, seguramente va a firmar el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Además de la Comisión de Legislación Penal, también el proyecto tiene que pasar por justicia, por familias y niñez y bueno, por presupuesto, por el hecho de que hablábamos antes del tema de la readecuación de los lugares de detención para los adolescentes, que eso también va a tener que ver con una discusión con los gobernadores. Sin duda. Fundamentalmente. Sí, Silvi, es que es el aspecto más detallado, ¿no? Porque también hay que tener en relación en esta discusión un poco lo que decíamos hace un rato. Hay un consenso generalizado también de las organizaciones que trabajan con infancia que la democracia tiene una deuda con las infancias y la juventud respecto a un régimen específico penal con defensores, con fiscales y con jueces que no sean de menores, sino que representen y puedan especializarse en la materia. Eso requiere mucha inversión del Estado. La justicia se viene adecuando, está toda la implementación del Código Penal acusatorio que se va dando, bueno, muchos recursos y el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, viene reclamando más dinero para la adecuación que requiere. Pero más allá de eso, obviamente todo se centra en la edad en que se puede jugar a los menores, ¿no? Sí, bueno, y hace unos días hubo un duro comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, que justamente es uno de los sectores, la iglesia, que no está a favor de esta baja de la edad de imputabilidad. Hoy, en la reunión que hubo con Menem, algunos diputados pidieron que se los invite a las comisiones la semana que viene. Así que habrá que ver si hay oradores, bueno, tanto a favor como en contra, invitados a esos plenarios. Y bueno, en este comunicado del cual te hablaba, la Conferencia Episcopal lo que planteó es que dónde se van a recluir a los menores
si se concreta la baja de la edad de imputabilidad y qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente. Como decía Silvina, el proyecto es muy amplio. El proyecto habla justamente de todo lo que tiene que ver con la reinserción de los jóvenes, con los incentivos, con justamente, ¿no? Una salida, una capacitación laboral, educación, recreación, lo menciona este régimen. Pasa que, bueno, sí, siempre se reduce la discusión a la edad, que no es para nada igualmente un punto menor. Claro. Por eso justamente se ponen todas las miradas ahí, pero bueno, es más extensiva la ley y habrá que ver en ese sentido, bueno, también los defensores, en todo caso del proyecto, se intentan, bueno, informar y señalar todo lo que está contenido, ¿no? Sí, en la ley. Desde el oficialismo y desde algunos sectores que firmaron el dictamen, no hubo un solo dictamen, el año pasado hubo varios dictámenes, hubo dictámenes con disidencias, un dictamen mayoritario con algunas disidencias parciales, hubo dictamen de rechazo al Frente de Izquierda, hubo dictamen propio de Unión por la Patria, hubo también dictamen propio de un sector de innovación federal de aquel entonces, porque claro, todos los bloques tienen su perspectiva. Lo difícil acá es ponerse de acuerdo en los aspectos importantes y generales también, ¿no? Porque un régimen penal juvenil es algo que hasta ahora se viene también resolviendo de manera un poco discrecional, con las pocas herramientas que tiene el sistema judicial, ¿no? Sí, de hecho, hoy en el debate... jóvenes hay detenidos, sí, no es que no hay. Sí, ¿no? En el debate justamente que se dio el año pasado, me acuerdo que uno de los diputados de Unión por la Patria, Rodolfo Tailade, bueno, invitaba a los legisladores a ir a los institutos de menores donde hoy están recluidos, justamente los adolescentes que están en conflicto con la ley, para ver las condiciones en las que se encuentran. Entonces también, ¿no? La garantía de que primero se vayan a crear nuevos lugares y después que se vayan a mejorar justamente los existentes. El proyecto también contempla la figura de un supervisor, que creo que es, digamos, es el diferencial o el plus que tiene respecto a otros proyectos que se debatieron y que puede llegar a ser, por ahí puede llegar a sumar o convencer, ¿no? Porque como que esa figura del supervisor puede llegar a tener un seguimiento de los adolescentes que por ahí puede inclinar un poco la balanza. Sí, puede construir más puentes, ¿no? Sin duda, entre los diferentes sectores. De hecho, la discusión, presupuestaria que se dio también en ese momento... El único dato de costo fiscal que había aportado la Libertad Avanza en su momento José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto fue cuánto iba a costar cada supervisor, cada puesto que se preveía por la aplicación del nuevo régimen. Bueno, esto se va a estar discutiendo en los próximos días, va a estar también en los medios de comunicación, esto que decía Meli de la conferencia episcopal que ya se manifestó, ahora que se confirman las fechas para la semana próxima, va a haber seguramente algunos movimientos y sin duda reconocer que las personas, los jóvenes que delinquen tienen su responsabilidad en el hecho que cometen y en los hechos aberrantes, sobre todo, tienen que afrontar también un proceso para dar cuenta de sus actos y de la reparación que requiere también para los familiares de las víctimas. Acá no se trata de valorar más o menos a víctimas o a quien genera esa situación o quien provoca alguna situación tan grave como un asesinato, una violación, un hecho tan aberrante. Ahora, el Congreso se tiene que poner de acuerdo en cómo va a operativizarlo, porque también aprobar una ley que después no se puede implementar porque no hay recursos, qué sé yo, queda también en una discusión solo de Palacio, ¿no? Exacto. Ahí van a sonar también algunas alarmas porque ha pasado leyes que se han aprobado y nunca se han podido aplicar. Una de ellas llevó 12 años, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Tanto tiempo hasta que finalmente un poquito se pudo avanzar. Así que, bueno, debates que vienen para adelante. Debates que vienen. Silvi, muchas gracias por toda la información. ¿Te sentiste bien? Sí, perfecto. Bueno, te esperamos pronto, los próximos días, la semana que viene acá seguro. Muchas y gracias. en los próximos días la van a ver en la programación de Diputados Televisión.
Meli Jofre también. Nos vemos ya la semana próxima contigo. También, sí. Porque hay mucho para compartir, mucha información. Nosotros les recordamos que el Senado de la Nación ya convocó el pedido, ya presentó formalmente el pedido del oficialismo junto a algunos otros bloques para la convocatoria el próximo 11 de febrero, una sesión especial. Ahora hay que tramitar la sesión especial desde la presidencia de la Cámara de Senadores. La vicepresidenta de la Nación tiene que operativizar la convocatoria de la sesión y, bueno, sacar la convocatoria oficial con los temas que van a incluir. Por ahora el pedido, como decíamos, tiene que ver con la reforma laboral. Por otro lado, la Cámara de Diputados hoy ya concretó, a partir de esta reunión que tuvieron los presidentes de los bloques con el presidente de la Cámara, Martín Menem, la convocatoria de la semana que viene. El martes, varias comisiones van a estar constituyéndose. Algunas tienen que terminar de constituir las autoridades y otras se tienen que conformar de cero. Luego, el miércoles, el primer debate, el régimen penal juvenil del que venimos hablando en el programa. Y recién hicimos un resumen bastante profundo de los puntos que abarca. Y el jueves ya previendo la posibilidad de una sesión donde se discuta y se le dé sanción a este proyecto que impulsa el oficialismo, pero que tiene muchas iniciativas también en sintonía aquí en la Cámara de Diputados. Todo eso lo van a seguir si sintonizan todos los días Diputados Televisión con la programación que les trae la información actualizada del Parlamento Nacional. Hasta mañana.